tan diferente y qué injusta realmente la actitud de algunos, qué poco solidaria con lo que han logrado. Yo quiero dirigirme a todos los argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados. Tenemos un 32% que está sin registro, está trabajo en negro, más un 7% de desocupación. Porque está muy en boga este tema, el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Y yo quiero decirles que, de acuerdo a nuestros archivos, a la información que contiene el SIPA, que contiene la Administración General, la FIP, solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. El 81% de los trabajadores, 81% de los trabajadores no llega a los mínimos imponibles. Estoy hablando de los registrados, vuelvo a reiterar. Tenemos un 32% en negro y tenemos un 7% desocupados que están cubiertos con la asignación universal por hijo, que cubre a 3.800.000 pibes y 1.800.000 familias. Estoy hablando de los que tienen la suerte de tener trabajo, obra social, jubilación asegurada, PAMI, etcétera, etcétera. ¿Cómo se reparte? Porque yo empecé a hablar de los peronistas. Los peronistas siempre dijimos el 50-50, que queríamos llegar al 50% del capital y 50% del trabajo. El problema es que estamos llegando al 50% en el trabajo. El problema empieza ahora cómo se distribuye ese 50% dentro de la propia masa de los trabajadores. Uno diría, bueno, van a ganar más los que tengan mayores capacidades, los que hayan estudiado más, los que sean más necesarios, ganarán más los médicos de hospitales, los investigadores del CONICET, los profesores de las universidades. Bueno, no, lamento informarles que no es así. Muchas veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión, esto es, de cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario. Y acá está la gran madre del dorrego, como decía un amigo mío. De estos 62.000 millones de masa salarial registrada, el 19% de los trabajadores se queda con el 41%. Y el 81% de los trabajadores se queda con el 59%. Con lo cual, me parece que sería muy interesante comenzar a discutir en la Argentina que esto de hacer socialismo con la plata del Estado y de los demás, pero cuando te vienen a tocar la tuya, te convertís en un liberal más acérrimo, me parece que hay que rediscutirla, sobre todo si te querés seguir llamando peronista. Sobre todo, si te querés seguir llamando peronista. Pero me olvido de algo. Además de esto, todos, desocupados, no registrados, registrados, con ingresos altos, con ingresos bajos, todos están subsidiados en transporte, en luz, en gas, en agua y en combustible. Los abogados laboralistas, aquí veo al doctor Héctor Recalde sentado, le agradezco su presencia, los abogados laboralistas y los que no son laboralistas también, dicen a esto salario indirecto, que es la otra parte del salario que no te la paga el empleador, sino que te la paga el Estado o cualquier otro sector a través de subsidios como son a los transportes, reitero, que son en el orden. ¿Dónde está Julio Devido? Ahí. Julio, estamos en el orden de los 50.000 millones entre transporte. 50.000 millones, ustedes vayan sumando, los 50.000 de los subsidios, los 15.000 de fin de año, los 13.000 de agosto, más unas cuantas, más todo lo que es la infraestructura y la obra pública. Y entonces me puse atentamente a solicitarle al señor administrador
de la FIP que me informara cómo era este tema, y la verdad que cuando uno ve las cifras, por ejemplo, en una remuneración bruta mensual de 10.000 pesos, porque hay una creencia de que prácticamente el Estado le arrebata a cada trabajador millonadas. Yo quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, en una remuneración bruta mensual de 10.000 pesos de un empleado soltero, el primer descuento no es el de ganancias. El primer descuento se integra por los aportes personales del trabajador. ¿Qué se integran? Por 11% de jubilación, 3% para la obra social, 3% para el PAMI y la cuota sindical que cada sindicato le descuenta a los trabajadores, que oscila entre el 1,5 y el 2,5 o el 3 según los sindicatos. Todo eso conforma el 17% que se descuenta primero, y sobre el remanente recién se aplica el impuesto a los altos ingresos. Quiero también recordar el tema de la abolición de la tablita de Machinea, que importó un costo fiscal muy fuerte. Nosotros no lo vimos como costo fiscal, lo vimos como una inversión en el tema de sostener la demanda agregada, de darle mayor poder adquisitivo. Además, otra cosa, estamos hablando del salario, del mejor salario de toda América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de poder adquisitivo. No solamente es el salario más alto, sino que es el que más cosas se pueden comprar con ese salario respecto de todos los demás países de Latinoamérica. En este caso de un empleado soltero, reitero, de 10.000 pesos, los aportes personales, sindicato, obra social, jubilación, son 1.700 pesos. Y el impuesto a las ganancias, como no tiene mujer ni hijos, es de 402 pesos. Vamos al mismo caso en el caso de un casado con 2 hijos, remuneración bruta mensual, 10.000 pesos. El descuento es el mismo, pero el impuesto a las ganancias es de 29 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente hay toda una descarga a partir de los 2 hijos y de la mujer. Le pedí que me hiciera otro ejercicio, que es el ejercicio de el más bajo, de dónde está hoy colocado el mínimo no imponible. El mínimo no imponible que venimos modificando todos los años, además, salvo en el año 2009, que fue el año de la crisis, donde tomamos medidas que necesitábamos cuidar necesariamente las cuentas fiscales porque necesitamos seguir inyectando dinero del Estado al mercado ante la crisis mundial. En el año 2009 no se modificó el mínimo no imponible. Hoy estamos en una crisis, si no parecida, casi igual a la que se vivió después de la caída de Lehman Brothers. Le pedí que me hiciera el cálculo sobre lo mínimo. Remuneración bruta mensual de 7.000 pesos de un empleado soltero. En este caso, también un 17%, el descuento es 1.190 y el sueldo neto antes de descontarle ganancias es de 5.800 y el impuesto a las ganancias es 3 pesos. En el caso de una remuneración bruta mensual de 9.700 pesos, ¿por qué digo 9.700 pesos? Porque hoy el mínimo no imponible para el casado con 2 hijos es de 9.700 pesos. Si cobras por abajo de 9.700 pesos, no tenés impuesto a los altos ingresos. En este caso, un trabajador 9.700 pesos estaría tributando aportes personales, reitero, obras sociales, cuota sindical, jubilación, PAMI, 1.649 e impuesto a los altos ingresos 5 pesos. Realmente estas cifras, con la otra que me impactó, que es la redistribución dentro de los propios trabajadores, de cómo un 81% solamente tiene el 59% de la masa salarial y cómo un 19% tiene el 40% de la masa salarial, nos habla de que no podemos caer en otra inequidad
porque no puede haber dentro de los propios trabajadores y dentro que también deberíamos analizar el otro 50% para ver cómo se distribuye entre las empresas, porque también sería interesante saber cómo el otro 50% está distribuido, porque las pequeñas y medianas empresas son las grandes generadoras de trabajo. Al mismo tiempo, la Argentina, a través del Ministerio de Trabajo, hoy está implementando, no hoy, estamos haciéndolo desde el año 2008. Me acuerdo que cuando se armó el lío en Estados Unidos, lo llamé a Carlos Tomada y le digo: Tomada, tenés que armar algo urgente para ayudar al sector, porque va a haber despidos y no va a haber problemas. Y salió el programa Repro. El Repro, para los que no lo saben y estamos abonando en la República Argentina, es un complemento que le damos a los empresarios que presentan y que son analizados por un comité que se integra por trabajo, economía, industria, para ayudar a pagar el sueldo de cada trabajador y que no despidan a los trabajadores. Empezamos con 600 pesos en aquella oportunidad y hoy estamos pagando 800 pesos por cada trabajador. En algunos sectores, los sectores que más han tenido, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque lo ideal sería que pudieran no tener que recibirlo, Repro, ha sido los textiles. Hay 18 establecimientos con 2.396 trabajadores que están percibiendo repros, textiles. ¿Se entiende? Textiles. Por ahí creo que andan pidiendo que le rebajen las ganancias, no sé qué ganancias, porque tiene parte de sus trabajadores a los que le estamos pagando el sueldo desde el Estado, para que no los despidan. El segundo es fabricación, de autopartes, no pesca. 3 meses de huelga el puerto por no llegar a un acuerdo entre las pesqueras y los trabajadores de Mar del Plata. El tercer sector que estamos ayudando es pesca, con 54 empresas pesqueras, con 3.080 trabajadores cubiertos con Repro. Hemos también reducido los derechos de exportación de determinadas especies y, bueno, que me encuentren ustedes a ver si hay algún empresario pesquero pobre o quebrado. Realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Todo esto cuesta plata, todo esto no es gratis. El cuarto sector son frigoríficos, 34 frigoríficos, con 2.769 trabajadores a los cuales también le estamos pagando Repro. Usted, Moreno, que siempre me habla de los frigoríficos, de los trabajadores y de los empleados, pero se están quejando porque dice que no pagan ganancias, así que tendríamos que revisar qué estamos pagando acá, porque me parece que hay un sector que me dice que no quiere. Bueno, y también Curtiembre, 6 establecimientos, 2.132. Podía seguir con elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 1.797, fabricación de cerámicas, 1.967, agricultura, ahí anda también algún otro chillando, 1.473 trabajadores. En total, a la fecha estamos con 30.262 trabajadores de las distintas ramas de la actividad, sosteniendo con dinero y recursos públicos esta actividad para que no nos echen la gente a la calle. Pero al mismo tiempo un sector muy importante que ha tenido un impacto muy negativo la crisis, que ha sido el sector automotriz. Hoy, de las 11 terminales automotrices, tenemos suspensiones también en algunas de las fábricas, donde por las jornadas suspendidas el trabajador cobra el 75% del salario. Realmente tengo que felicitar al señor secretario del ESMAT, a la ministra de Industria, no sé si anda por ahí, no debe andar tapando agujeros, como siempre, el esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo, como lo hicimos en aquella oportunidad en la General Motors cuando dimos el préstamo. Por eso realmente hay actitudes que cuesta entenderlas desde la lógica gremial o política. Yo siento como presidenta que el mundo está al borde del Titanic, están todos en el Titanic. Nosotros hemos construido, porque no es que fuimos y arrancamos el bote y se lo sacamos a otro, no. Este bote en el que está la Argentina y que está aguantando la tormenta con todo, lo hemos construido nosotros. Y veo que los principales beneficiarios de ese proyecto
están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión. La verdad, no lo entiendo, salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, salvo que haya más que cuestiones políticas, a la luz de los acontecimientos que son de públicos y notorios en la región y que ha sufrido esta presidenta en otras oportunidades también, no de este gobierno, pero sí de mi primer gobierno. La verdad que con estos números, con este grado que han alcanzado nuestros trabajadores en la República Argentina, cuando yo contaba en Europa que estábamos negociando convenciones colectivas de trabajo y ninguna cerraba por abajo del 20%, no lo podían creer. No lo podían creer, esto no existe en el mundo, pero ni siquiera existe en Latinoamérica, y esto lo saben todos muy bien. Entonces realmente lo único que me queda suponer es que evidentemente no hay brujas, pero que las hay, las hay. Y he tomado la decisión. Él vino a desarmar ese conflicto. Él siempre me decía que cuando entró en la Casa de Gobierno cerró la puerta de ahí del despacho y se vio que estaba solo, la plaza llena de gente gritando todo el santo día, todas las rutas y los puentes cortados porque no había trabajo en la Argentina, porque teníamos al Fondo Monetario Internacional sobre nuestra cabeza, porque no había esperanzas ni ilusiones. Y se propuso una Argentina en la que todos pudieran tener un trabajo. Y yo me propuse luego, cuando me tocó ser presidenta, que aquellos que no tenían trabajo por lo menos recibieran del Estado una ayuda, como la asignación universal por hijo, que la hemos logrado a partir de haber retomado el control de la administración de los recursos de los trabajadores. Nos hemos comprometido ambos con una Argentina en donde se desarmen los conflictos por la miseria y el hambre de la gente. Y resulta ser que hoy nos encontramos con una Argentina donde los conflictos no se arman porque la gente tiene hambre o porque la gente tiene un problema, sino porque tal vez, bueno, les parece que es una injusticia contribuir con algo de lo que ganan para que podamos seguir sosteniendo las obras públicas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Podamos seguir sosteniendo los subsidios que permiten colocarnos a la industria y a nosotros competitivamente frente al mundo. Lograr los recursos para pagar la deuda que otros armaron de argentinos y de extranjeros. Lograr los recursos para pagar a nuestros jubilados. Lograr los recursos para pagar estos préstamos que hoy largamos a la calle para mantener la demanda agregada o el plan de viviendas. Por esa Argentina él se murió, para lograr esa Argentina. Y parece ser que solo somos merecedores de agravios, descalificaciones e insultos. Si alguien espera que yo responda un solo insulto, un solo agravio o una sola descalificación, esperen sentados, porque no lo voy a hacer. Con todo el dolor que una lleva encima, porque es mucho el dolor, de las pérdidas irreparables que te afectan la salud, no solamente inclusive de uno mismo, sino hasta de la propia familia que sufre la tensión y el estrés. A otros no los veo tan tensionados o estresados, serán que están algo estimulados para estar tan bien. Nosotros el único estímulo que tenemos es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo, y que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas.
Por eso quiero llevarle a todos los argentinos la tranquilidad de que esta presidenta va a seguir trabajando incansablemente y todos los días. No habrá extorsión, amenaza, insulto o agravio que me aparte del camino que me he fijado. Tengo un compromiso mucho más grande con mi patria primero, con mi compañero después y con muchos que hoy ya no están. Muchas gracias y muy buenos días a todos.